Hola a todos, donde quiera que estén. Soy Alexis Jardines, para el que no me conoce, y este es mi canal, que como siempre digo es el canal que está enfocado en buscar respuestas a las preguntas fundamentales del conocimiento. Aquí, a diferencia de otros canales, ustedes van a encontrar respuestas, no solamente promover el asunto y decir, bueno, no se sabe, aquel dice, no, ustedes van a entender cuál es la respuesta, la van a tener y van a entender por qué no hay y en definitiva cuál debe ser el camino para encontrarla, ¿no? Entonces hoy llevo un tiempo ausente que no tiene nada que ver con el contenido del canal, pero sí les quería decir que voy a dar un giro. Hasta ahora hemos abordado, si ponemos la política aparte, ¿verdad? Hemos abordado contenidos relacionados con la física y la filosofía, exactamente con la filosofía, que la extendemos a la física. Y bueno, esto es lo que más llama la atención, lo que más gusta del canal. Justamente estos misterios, estos problemas que no están resueltos, etcétera, de un lado y del otro, ¿no? Tanto en el reino de la física como de la filosofía. Pero vamos a ir dejando el tema un poco de la física de lado, porque no sé si ustedes se han dado cuenta que es patente una especie de estancamiento de la física, ¿verdad? Yo diría que en los años 50, estuve viendo un vídeo hoy mismo que el autor del vídeo habla que desde el 73 hacia acá pues no ha habido ningún progreso en la física, básicamente. Entonces, estos progresos, obviamente, yo creo que el estancamiento viene a partir de los 50, ¿no? Del siglo XX. Pero lo cierto es que lo hay. Si miramos a la vecina, la filosofía, ¿qué pasa? Pues también no podemos hablar de que haya mucho progreso en la filosofía. La filosofía fue la primera en experimentar una especie de declive, ¿no? Y yo siempre dije al principio que no es la filosofía, sino los que la hacen, que no tienen la capacidad de crear sistemas filosóficos. Renunciaron a eso porque sencillamente no lo podían hacer. Pero eso no quiere decir que la física esté en crisis, o sea, que la filosofía está en crisis. Los que están en crisis son los filósofos, los supuestos llamados filósofos, ¿verdad? Y con la física no pasa una cosa diferente. Hay que ver la vuelta que ha dado todo esto, y aquellos grandes genios pues sencillamente se han extinguido. Hoy no tenemos ese calibre de científicos y de pensadores, ¿no? Ya, la pregunta es, bueno, pero ¿qué está pasando con esto? Bueno, yo creo que el título que le voy a poner a esto es que estamos asistiendo al fin del conocimiento. No le he puesto título todavía al vídeo, pero será así, porque hay algo más que la carencia de estos grandes genios, sino hay algo detrás de eso, que yo me atrevería a decir que el conocimiento está dando señales de agotamiento, el conocimiento mismo, fíjense lo que les digo, para que puedan entender en la época en que ustedes están viviendo. Es una época que nada más que hay que tirar un vistazo rápido y van a ver que esto es una época donde el mal gusto, todo lo superficial, lo fútil, vano, pasajero, trivial, secundario, campean por su respeto. Es el triunfo y despliegue de la mediocridad a nivel global. Yo creo que eso no lo discutiría nadie. Y esto con todas las consecuencias que pueda traer, comenzando por el conocimiento mismo. Entonces, con respecto al conocimiento, que es el tema que nos ocupa aquí, solamente introductorio, porque recuerden que estoy dando un giro con este vídeo y vamos a meternos en otros mundos y en otros terrenos inexplorados por el canal, que son un poco ya más tenebrosos, ¿no? Entonces, quería solamente agregar aquí que el conocimiento no se ha dado al hombre por añadidura. Esto es un concepto un poco erróneo, porque hay gente que lo quiere democratizar todo. El conocimiento no es un derecho ni un logro de la democracia. No es algo democratizable como la política. En este punto yo coincido un poco con Platón, ¿verdad? Es aristocrático el conocimiento, porque es el resultado del esfuerzo tenaz que no todos los espíritus son capaces de asumir, mantener y desarrollar. No nos engañemos, no es para todo el mundo, ni todo el mundo tiene la capacidad y el don y la constancia de asumir esta tarea. Exige sacrificio y proporciona placer solo a aquellos que, además de la constancia, también tienen el don de ver lo que no ven los demás.
Pero este tipo de persona hoy se ha extinguido, como comentaba al principio. No hablo, fíjense bien, no hablo de los físicos y filósofos profesionales, esos que están en las universidades. No hablo de ellos, ellos no son esos genios. No hablo, entonces, pudiera incluso decir que estos, y me perdonan por Dios, pero estos, como dice el vídeo que vi hace poco, esta gente que le pagan por desarrollar conocimiento, que vive de eso. ¿Y dónde están los resultados? No se ven por ningún lugar. No quiero seguir tocando esa tecla, ¿no? Para no ofenderlos. Pero realmente, ¿en qué se han convertido estos filósofos y físicos profesionales? ¿En qué? Ya no tenemos a los grandes, no lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? No sé ni cómo catalogarlo, ¿verdad? Entonces, decía que este tipo de personas hoy se ha extinguido, que no hablaba de los físicos y filósofos profesionales, tan mediocres, vamos a decirlo una buena vez, tan mediocres como los tiempos que corren. ¿Dónde están las obras de ellos? ¿Dónde están sus grandes logros? ¿Dónde están? Entonces, que quede dicho de una buena vez. Hablo de aquellos genios, por el contrario, de las mentes fuera de serie, ¿verdad? Que han dado cuerpo a la filosofía y a la física, entre otras ramas del saber. De eso es de lo que estuve hablando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? La situación del conocimiento, porque si estamos hablando de que el conocimiento peligra y que está próxima a su extinción o algo parecido, esto lo vamos a desarrollar más para adelante, obviamente. Pero vamos a tirar un vistazo rápido, ¿no? Que la situación actual del conocimiento, lo que uno se encuentra es sencillamente, ante todo, la internet. Ese es aquel lugar a donde va todo el mundo, concurre a buscar conocimiento, ¿verdad? Y realmente se mira de cerca y la internet no es más que un ajiaco insípido, una tómbola, un bazar turco, eso es lo que parece, ¿verdad? Cada cual mete la mano ahí y luego opina lo que quiere. Eso es la internet. Entonces, que por otro lado, bueno, podríamos decir, bueno, es que es el conocimiento que está allí, por lo menos el que no está, digamos, que no es vendible, en el cual usted tiene que pagar o registrarse, etcétera, etcétera, para acceder a él, que al final tampoco es la gran cosa. Entonces pudiéramos decir, bueno, que está en su santuario, está en las universidades el conocimiento, pero tampoco. Las universidades no son productoras de conocimiento, no lo son, sino por lo menos en la parte docente, de tareas googleables. ¿Qué quiere decir con esto? Se le mandan assignments a los alumnos que puedan googlear con el teléfono y ya. De eso se trata, para resolver las cosas en los cursos, ¿no? Cuando no, estamos hablando no ni siquiera de tareas googleables, sino de ideología. Son productoras de ideología y productoras de propaganda en muchos casos también. O de investigaciones por encargo. Eso cuando usted dice un estudio que se hizo, eso es gente que pone dinero ahí, cualquiera ahí pone su dinero ahí, viene un equipito de supuestos científicos, hace su trabajo, como esta gente que se le pagan las encuestas para que diga lo que tú quieres. Todo se vende, todo está en venta. Entonces, en esa situación es muy difícil hablar del conocimiento, ¿verdad? Usted va a hacer lo que el cliente le pida. Y si quiere que ahora hacer una investigación para decir que el sol es verde, pues ahí va a haber alguien que le va a dar dinero para que usted haga la investigación y el resultado va a ser que el sol es verde, pudiera ser verde o algo así, ¿no? Usted, lo que le pagaron, eso es lo que usted va a investigar. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante qué es lo que usan los científicos hoy para decir que hacen ciencia, ¿no? Entonces, ese es el caso por arribita de las universidades. ¿Que hay universidades buenas? Las hay, obviamente. ¿Que hay investigaciones profundas? Las hay, pero ¿a dónde llegan? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde están las respuestas a las grandes preguntas de la ciencia y de la cultura? ¿Seguimos? Es que no seguimos, estamos peor que antes. Peor que antes. Antes teníamos un Einstein tratando de hacer grandes cosas, ¿verdad? Y no solamente a Einstein, a un montón de filósofos, es decir, de físicos cuánticos, de los fundadores de la mecánica cuántica, que eran verdaderos monstruos. Bueno, ya no tenemos eso. Entonces, los encargados de hacer ciencia, como decía, solo repiten un protocolo. Más bien lo que hacen es, de los equipos de investigación, eso hacen metodología, pero no hacen ciencia, ¿no? Repitiendo un protocolo, unos pasos que ya están preestablecidos. Los encargados de hacer, entonces, pero vamos a ver qué cosa es el conocimiento, ¿no? Porque ya de esto ya se ha hablado mucho y la verdad es que
que es frustrante, ¿no? Ver que los científicos hoy no pueden darnos algo que sea verdaderamente meritorio, ¿verdad? Y fíjense que los premios Nobel que se otorgaron en este año en curso, ¿qué usted cree que se premiaron? El entrelazamiento cuántico. ¿Eso qué cosa es? Eso no es ciencia todavía. Eso no es nada. Eso no es nada. Eso no está demostrado, ni mucho menos que entrelazamiento cuántico, ni lo podrán demostrar tampoco. No va a haber nada de eso. No va a haber nada de eso porque hay que ir al artículo original de Einstein, de donde surgen el entrelazamiento, el llamado entrelazamiento cuántico, porque yo tengo vídeos acerca de eso, para que ustedes vean dónde está la equivocación ahí, dónde están las ilusiones que se crean, y ahora la gente quiere creer de verdad que hay partículas correlacionadas, ¿no? Olvídense de eso, que es que no tienen nada que premiar y premiaron el entrelazamiento cuántico ese que está carente de resultados, y eso es lo que hay, una escasez de resultados tremendo. Entonces, le decía que, hablando de qué es el conocimiento, para poder entender esto, ¿no? En primer lugar, miren, hay que partir de esta definición, o de esta idea. El conocimiento es el saber estructurado sobre la base de la contraposición sujeto-objeto. Eso es conocimiento. No cualquier cosa lo es, sino que tiene que estar estructurado sobre esa base de la contraposición del sujeto con el objeto. Ese tipo de saber es lo que se llama conocimiento propiamente dicho. Esto en la filosofía. Vayan allí encontrarán la respuesta de esto. Ahora, ¿por qué su ocaso, no? Bueno, ante todo porque el conocimiento, por definición, ya es un saber limitado a la dimensión virtual de la realidad. La actualidad del conocimiento, por ejemplo, su dimensión actual, o la dimensión actual del conocimiento no, porque también la correlación acto-virtual se puede ver en el conocimiento mismo, como se puede ver dentro de la conciencia misma. Pero si usted pone la relación conciencia-existencia, la existencia sería lo actual y la conciencia sería lo virtual, aunque tenga los dos momentos dentro. Yo he explicado todo este asunto de cómo entender la realidad en su doble dimensión en varios vídeos, ¿no? Y pasa aquí que les decía que es un saber limitado a la dimensión virtual de la realidad. La actualidad del saber, más bien, exigiría el colapso de la posición de sujeto y con ello de la forma de la objetividad. Es decir, mientras nosotros nos mantenemos, en otras palabras, en una dimensión virtual, pues la ciencia fluye como sobre mantequilla, según una expresión rusa, como sobre mantequilla. Pero cuando nosotros abandonamos la virtualidad, o sea, esa dimensión virtual de la realidad, entonces ahí empiezan los problemas. Y obviamente porque el conocimiento no se abre hacia esa esfera de la realidad. O sea, está más bien encapsulado en la virtualidad, en la esfera virtual en la dimensión virtual de la realidad. Por lo tanto, tiene sus límites, ¿no? Y la actualidad del conocimiento, como decía, exigiría el colapso de la posición de sujeto y con ello de la forma de la objetividad. Colapso de la objetividad, y entonces, ¿qué ciencia, qué conocimiento puede hacer usted en esas condiciones, no? Vamos a recordar aquí el ejemplo del brazo de Berzón para que lo entiendan de una forma bien gráfica. Recuerden, Berzón decía, si yo subo el brazo hacia la altura, vamos a ver si lo pueden ver aquí, vamos a ver, me ruedo para acá. Si subo el brazo hacia la altura del hombro, ¿verdad? Supongan que ustedes son científicos y me están viendo a mí. Me están viendo a mí y yo soy un objeto para ustedes. Ustedes están analizando científicamente algo que está ocurriendo en el espacio, ¿no? En el espacio objetivo. Y por lo tanto, cuando yo muevo el brazo, ustedes lo que están viendo es una trayectoria de mi brazo, donde en cada momento de tiempo el brazo ocupa una posición determinada en el espacio. Ustedes describen eso como una trayectoria dinámica proyectado en una realidad objetiva y van a tener toda la exactitud del mundo. Ustedes van a poder saber, ¿verdad?, en qué momento exacto el brazo se encuentra en una posición determinada, bien determinada, y van incluso hasta a poder predecir resultados. Pero ¿qué es lo que sucede? Que para mí, que ejecuto este movimiento, ¿verdad?, se trata esto de un movimiento único sin paso por los puntos intermedios. Miren, esto simplemente ya se acabó. Para mí eso no es una trayectoria. Entonces, ¿qué estamos diciendo? La trayectoria existe en el espacio del conocimiento estructurado y por lo tanto se inscribe en esa objetividad mensurable. Pero eso es la mitad de la verdad.
Esa es la dimensión virtual de la realidad. Con ella brega la ciencia, pero si esa virtualidad colapsa la trayectoria, como en el caso mío, cuando usted cambia la perspectiva, pues aquí colapsa la trayectoria y se trata simplemente de un movimiento único, como dije ya, sin paso por los puntos intermedios, ¿verdad? Entonces ahí colapsó la trayectoria, no hay objetividad, colapsa la objetividad. ¿Y qué hace la ciencia ante un fenómeno como este que le está mostrando a ustedes su carácter de actualidad, en el cual usted puede participar pero no inteligirlo? ¿Verdad? No proyectarlo hacia un espacio exterior y describirlo científicamente, no puede hacer eso. Usted aquí está fundido con el movimiento, está participando de él. Y eso también es real. Eso se da simultáneamente, esa doble dimensión de la realidad. Esto que estoy haciendo yo para usted en forma de trayectoria dinámica, como pura ciencia, virtual, obviamente, y para mí, como sencillamente, como un acto en el cual yo participo. ¿Se da cuenta? Eso es simultáneo. Tiene las dos dimensiones al mismo tiempo. ¿Cuál de las dos es real o es verdad? Las dos lo son. Lo que pasa es que una es virtual y la otra es actual. Y lo más importante es que en la dimensión actual, que se da correlacionada con la virtual, colapsa la objetividad y colapsa también la ciencia. O sea, colapsa el conocimiento. Ahí no hay conocimiento, no hay proyección hacia la objetividad, no hay posición del sujeto. Hay algo participando de un movimiento único. Salvo soy yo. ¿Se dan cuenta? Y la realidad es una sola, pero descrita desde o vista o realizada ella misma en esa doble dimensión acto virtual. Por eso es que cuando hablamos de conocimiento, pues sabemos que estamos hablando de algo que es limitado, ¿ok? Que es limitado, tiene que exhibir sus límites y lo está exhibiendo ya cuando la ciencia se roza los bordes de la realidad objetiva, de la forma de la objetividad, o roza los bordes de la virtualidad de la realidad, ¿verdad? Si la saca de ahí, ya. Entonces, le decía que su caso se explica porque es un saber limitado a la dimensión virtual de la realidad. La actualidad del conocimiento exigiría, como dije ya, el colapso de la posición de sujeto, ¿verdad? Y con ello la forma de la objetividad. Estoy hablando en estos términos para que recuerden qué pasa con la función de onda en mecánica cuántica y para que entiendan que obviamente la función de onda tiene que colapsar. Obviamente la función de onda no es un asunto matemático, va más allá de eso, ¿verdad? Porque estamos hablando de la realidad y la realidad tiene esta doble dimensión, abarca tanto lo virtual como lo actual. Y por eso quiero establecer el paralelo en la descripción que estoy haciendo aquí y del propio ejemplo de Henri Bergson con el brazo, con el doble comportamiento de la función de onda, es decir, su forma determinista y la forma discontinua mediante la cual la función de onda se reduce o colapsa al estado propio del operador de la magnitud medida. ¿Ok? Fíjense qué similitud hay, porque si entendemos la realidad así desde la perspectiva cuántica, vamos a decirlo, o sea, desde el final hacia atrás, pues las cosas no son contradictorias, no parecen, no se ven como rarezas, ni mucho menos. Es lo más normal del mundo, por lo que pasa que no entendíamos cómo era la realidad, ¿verdad? Empezando por ahí, tampoco el movimiento y muchas cosas más. En mis vídeos está eso, todo eso demostrado, ¿ok? Hasta la saciedad, pudiera decir, ¿no? Que tengo varios vídeos acerca de eso. Entonces, así es que la realidad es el problema con el que no pudo la física. ¿Por qué? Porque quedó circunscrita a la virtualidad de la realidad. Obviamente salirse a la dimensión actual. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa cuando colapsa la función de onda? Porque todo se vuelve como real, una cosa que era virtual. Entonces, aquella partícula, aquel electrón que solamente era probabilidad de manifestación puntual, aparece como un sólido. Y entonces ya ahí se acabó la física, señores. Ya se acabó la física, se acabó la medición. Está un poco difícil la cosa, ¿eh? Ya no tenemos más nada que hacer. No tenemos más nada que hacer después de eso. Entonces, por lo tanto, ese es el problema en realidad con el que no pudo la física, ¿no? El tema de la realidad. Aquí hay un punto que ya con esto me estoy despidiendo ya por hoy, porque solamente estoy anunciando el giro. Vamos a meternos en otro terreno, vamos a ir atrás de lo que puede ser la dimensión esa virtual de la realidad. Vamos a retroceder incluso
más atrás del propio yo, ¿verdad? Y de la realidad misma en su dimensión virtual. A ver qué es lo que hay ahí. Vamos a hurgar un poco en los vídeos posteriores, ¿no? Entonces, les decía, la limitación de la física y con ella de todas las ciencias, en definitiva, es que parte esta de un principio condicionado. Y esto es lo que los físicos no ven. Ellos se creen que ellos tienen derecho a decir la última palabra de la realidad por la simple razón de que tienen una metodología científica, que tienen un método, que tienen una matemática que lo hace exacto, todos sus cálculos y sus cosas. Tienen todo eso, pero de ahí a que estén describiendo la realidad, o que eso ya es un poco dudoso, ¿verdad? Si es que la realidad es descriptible, porque ese modelo con el que se piensa que se describe la realidad es representacionalista, y eso en epistemología como que ya hace mucho rato que está enterrado, ¿no? Pero serán otras conversaciones. El asunto es que el principio del que parte la ciencia, y entiéndase cualquiera de ellas, la biología, la física, pero particularmente la física, que es la que nos interesa aquí, pues es condicionado. Hay algo que precede a la actitud del científico, a la ciencia y al conocimiento mismo. Por eso es que ella no tiene respuesta para las cosas, porque es que empieza no en el principio absoluto, en lo incondicionado, como la filosofía trata de hacer siempre, sino que es como alguien que se montó en un carro que ya venía andando, ¿no? Entonces ya él cree que a partir de ahí es la verdad. No, y todo lo que había atrás, antes que tú te subieras al carro, ese es el carro de conocimiento, tú te montaste, pero la cosa no empieza cuando te montaste tú, empieza antes de ti, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que esa limitación, o sea, que ese principio condicionado, ¿verdad? Condicionado, su desarrollo lleva a la imposibilidad, o sea, cuando uno parte como el científico de un principio que es condicionado, y lo desarrolla, pues ese desarrollo no puede más que llevar a la imposibilidad de explicación de la vida, de la existencia y particularmente de la conciencia, porque es que el problema es que todas estas cosas preceden a lo que va a venir después, y eso es lo que ignora el físico, ¿verdad? Yo lo voy a explicar en el próximo vídeo, ¿no? Así es que ya voy terminando y les digo que hay que retrotraerse a lo preyoico, a lo precognitivo, al origen del conocimiento mismo, si queremos entender por qué la ciencia, en su esfuerzo por revelar, describir e incluso medir la realidad, ha fracasado. ¿Okay? Ha fracasado, no lo anterior, y como dije ya, sino en todos estos años que nos hemos quedado estancados ahí y no sabemos si seguir para adelante, si caminar para atrás o sencillamente quedarnos en el punto, ahí varados en ese mismo punto. Entonces, hay que ir atrás, ¿verdad? Y todo lo que un día fue conocimiento, porque hay que decirlo, ¿no? Que si queremos entender por qué la ciencia, en su esfuerzo por revelar y escribir e incluso medir la realidad, ha fracasado, y todo lo que un día fue conocimiento, que era lo que hubo anteriormente, terminó sepultado bajo densas capas de algo tan trivial, vacío y soso como eso que llaman data o data e información. Son las palabritas que están hoy en uso, ¿no? Las palabritas en uso. La palabra data, no que la data para aquí, la data para allá. Eso es lo que hacen los científicos, data. Entonces, con la data y con la información se cree que hacen ciencia. Eso no es conocimiento, señores. Ahí está el punto. Eso no es conocimiento. Por eso estamos ante una situación de estancamiento, porque sencillamente el conocimiento llegó y paró y ahí se quedó. La sustitución del conocimiento por la data, ¿verdad? Y la información. Algo ha pasado aquí que ya no podemos aspirar a tener lo que teníamos antes con aquellos grandes científicos y aquellos grandes filósofos. Pero ahora estamos hablando de la física, estoy pensando en la física particularmente. Ya no tenemos eso, ni lo vamos a tener, porque estos científicos de hoy nada más se preocupan por la data y la información. Con eso no llegan ni a la esquina, a menos que puede pasar, y también vamos a ver eso después, mucho más adelante, que le demos otra lectura al mundo y veamos que cuando todos los caminos están cerrados, entonces hay que buscar una solución para seguir adelante. Y generalmente esa solución no la busca el ser humano, o sea, no la busca la gente, no está al alcance de una persona, sino que
que es algo más grande incluso que el espíritu de la época. Es un juego que yo explicaré más adelante, lo que yo llamaba antes la transhistoria. Pero bueno, sería la tecnología como la forma de la cultura la que está llamada a resolver esto, con toda esa pobreza que tiene ella, con esa manera de haber empobrecido tan drásticamente el conocimiento, sepultándolo con la información y la data. Ella tendrá que darnos un nuevo mundo y buscarnos la salida de este atolladero en que nos ha metido, donde ha dejado todo ese pasado, lo ha convertido en nada, en una cosa que no tiene ningún valor, o por lo menos para ella, para su estrechez, no lo tiene, ¿ok? Entonces yo sigo diciendo data, información. Cuando digo data me refiero a lo que dice en inglés data, a veces dicen data también, el dato, ¿no? Información, ya les dije, eso no es conocimiento. Con eso jamás podremos construir teorías que ya no las hay, no hay teorías, no hay sistemas filosóficos, ¿verdad? No podremos, con eso de la data y la info y la información, no vamos jamás a construir una teoría que se respete, ¿verdad? Ni dar los pasos que aquellos gigantes dieron para nosotros, para que nosotros pudiéramos hoy estar donde estamos. Entonces, bueno, por ahora los dejo, estén atentos a este giro que vamos a dar, que nos vamos a meter en las aguas más profundas todavía, a donde la ciencia no llega. Nos vemos y bueno, si les interesa lo que hablo en el canal, por favor denme un like para que apoyen al canal y suscríbase el que no está suscrito. Nos vemos pronto.